Hoy es una fecha sumamente particular en un doble sentido. Por un lado se cumple un año que ganaron las elecciones y que Alberto Fernández se convirtió en presidente de la Nación, y por otro es el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. ¿Cuál es el recuerdo que tenés de él? Bueno, claramente lo que se ve es el legado, ¿no? Hay un legado muy fuerte. Hoy lo que se vivió fue un día de mucha reflexión, con una ausencia muy profunda, que todavía no se llena, pero sí hay un legado, ¿no? De esa reflexión siempre surge un legado. Bueno, como él con sus convicciones, con su fuerza, con un proyecto de país, como muy determinado siempre, ¿no? Me parece que eso es quizás una de las instancias de la reflexión, y bueno, y eso interpela a quienes somos peronistas, a quienes adheríamos al gobierno, militamos por él, y hoy nos toca circunstancialmente estar en algún ámbito de decisión o dirigencial, si se quiere, el frente de todos. Bueno, cómo continuar con esas convicciones, con esas banderas, y cómo llevarlas a este momento, un momento muy difícil de pandemia, de crisis económica. Me parece que ahí hay como una carga muy importante, y después en términos personales Kirchner fue un hombre maravilloso, un hombre que abrazó la política, era todo lo que después de la crisis de legitimidad de los partidos políticos, después de lo que había sido los 90, el neoliberalismo, toda esa idea individualista, venía a refrescar la política, venía, como dijo hoy el presidente, venía a ser políticamente incorrecto. Imagínate, yo tenía 23 años cuando él arrancó, yo estaba terminando mi carrera de ciencia política, y tener una persona así, diciendo lo que nadie decía, o sea, rompió el molde realmente. Veníamos con una política mucho más, con una idea de sociedad mucho más individualista, con el fracaso de la alianza, pero también con el fracaso de ese hiperconsumismo que promovía el neoliberalismo, o el menemismo en los 90. Entonces se venía de todo eso, había como una crisis de legitimidad de la política, de los partidos políticos, que era muy profunda, y la verdad que el que le agrega la política, el que pone la política al frente de la economía, pero también al frente como director o rector de una sociedad muy diversa que se estaba transformando también y que venía de sufrir mucho, realmente es Kirchner, ¿no? Y eso es como algo que mi generación por lo menos nos conmovió mucho. ¿Cómo evaluás el manejo que hizo el gobierno de la pandemia? ¿Hizo algo mal el gobierno? No, mira, a ver, yo creo que seguramente hubo errores, no solo en el manejo de la pandemia, en el manejo de la gestión diaria. Siempre hay errores y hay cosas para corregir, acá nadie es infalible. Y me parece que me parece que nosotros somos un gobierno que trabaja con mucha humildad y que reconoce errores y que trata de mejorar permanentemente, o por lo menos es mi caso. Yo permanentemente veo cosas que hay para mejorar, y hay que mejorarlas y hay que hacerlo, es la tarea que tenemos nosotros por delante. Sin embargo, yo creo que hay una situación que tenemos que tener bien presente. Se va el presidente, ¿no? Sí. Ese Suena todo acá porque sale por acá. Sale de ahí, claro. Ahí se va. Hasta que no dé la vuelta. Claro. Está bien, pero es una prueba de que el presidente se va y vos te quedás trabajando. Sí, claro. Todavía tengo algunas reuniones Claro. previstas. Está Pero, bien. a ver, ahí ya está, se Ahí está está, alejando, ahí así se que ya aleja. podemos conversar. Sí. Bueno, también es una muestra de que el presidente trabaja hasta la noche, por lo menos, ¿no? Es cierto, es de noche. Es prueba. Otra de las cuestiones que creo que nosotros tenemos que tener en cuenta es, independientemente de que probablemente hubo errores, sí, pero por ahí hay que, no sé si es el momento hoy de evaluarlos, porque me parece que hay como cuestiones que son más profundas y que hay que tener otro tipo de datos. Ahora, el punto de inicio de la pandemia encuentra a la Argentina con un sistema de salud desfinanciado en un 25%. Encuentra a la Argentina con un brote de sarampión, por ejemplo, que lo terminamos resolviendo nosotros en pandemia. La Argentina es libre de sarampión nuevamente porque pudimos distribuir las vacunas, los tratamientos, las cosas que se hicieron.
en el país, aún en pandemia, y lo pudimos resolver. Hacemos una inversión de 45.000 millones de pesos en infraestructura hospitalaria, los 12 hospitales modulares nuevos, pero también infraestructura hospitalaria que agrega casi un 40% de unidades de terapia intensiva. Pensemos que si hay zonas y lugares donde se llega casi al 90, al 95% de utilización de unidades de terapia intensiva, imaginemos qué hubiera sucedido si no hubiéramos agregado todas estas camas. Es decir, muy probablemente haya errores, Diego, yo no te podría decir otra cosa porque probablemente que todo este tiempo hayamos visto, muchas de las cosas las fuimos calibrando y las fuimos reconociendo y las fuimos haciendo. Cuando nosotros lanzamos el programa de asistencia al trabajo y la producción, al poco tiempo nos dimos cuenta que los trabajadores independientes, autónomos, monotributistas estaban quedando fuera de ese tipo de programa y de esa ayuda y no estaban pudiendo trabajar. Bueno, eso fue un error, pero lo subsanamos con los créditos a tasa cero o con una política, digamos, ¿no? 150.000 pesos a tasa cero que llegó a 640.000 trabajadores autónomos, monotributistas, independientes. Es decir, a lo largo de la pandemia, el inicio de la gestión de la pandemia fue uno. También es cierto que fuimos ganando tiempo, un tiempo que era muy necesario en dos direcciones. Primero, en fortalecer el sistema de salud y segundo, en que los trabajadores y trabajadoras de la salud aprendieran desde la experiencia, porque no había otra forma, desde la experiencia, como se hizo en todo el lado del mundo, aprendieran desde la experiencia cómo tratar y cómo lidiar con un paciente con coronavirus. Y eso es tiempo. Y después, las evaluaciones, yo creo que van a ser posteriores. Me parece que van a ser posteriores. Hasta acá hay un gran acompañamiento de parte de los argentinos y argentinas, o de la gran mayoría de argentinos y argentinas, porque se cuidan, porque toman medidas de recaudo. Obviamente que el coronavirus nos puso en una situación al mundo, pero también a la Argentina, no hay nada excepcional con lo que nos sucede acá. Nos puso en una situación compleja, muy compleja, y estamos lidiando con eso y la estamos peleando, la peleamos todos los días, permanentemente. ¿Qué va a pasar con el proyecto que va a presentar el Ejecutivo de despenalización y legalización del aborto? ¿Va a ingresar este año finalmente en el Congreso? No, mira, lo que sucedió con el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo fue que la posición, digamos, del gobierno, o de una gran mayoría del gobierno, y sobre todo del presidente, es una posición ya pública, ¿no? Desde hace años, y también lo hizo pública el año pasado en campaña, y también lo hizo público durante este año, siempre que se le ha consultado. Con lo cual ahí no hay ninguna sorpresa. El tema siempre fue evaluar los tiempos legislativos y los tiempos también sociales para poder mandar un proyecto de estas características. Y eso fue lo que siempre estuvo en evaluación. Si vos me preguntás si lo vamos a mandar ya o lo vamos a mandar, o sea, cuál es el tiempo de eso, en realidad nosotros lo que queremos ver ahí es en qué momento están dadas las condiciones para enviarlo. Hoy por hoy estamos siempre, pero hoy por hoy no, ya hace tiempo estamos permanentemente evaluando cuál es el momento donde se puede llegar a enviar el proyecto. Teniendo en cuenta siempre esto, ¿no? La posición nuestra ya es clara, ya es pública, así que no agrega mucha sorpresa eso. Lo que bueno, estaremos viendo es esa oportunidad para poder enviarlo. La carta de Cristina del día de ayer. Hoy el presidente habló, dijo que la tomó como una carta de apoyo y que le había gustado. Pero hay un punto que se comentó mucho que tiene que ver con el momento en el que Cristina hace una alusión a los funcionarios del gobierno nacional. ¿Cómo tomaron esa alusión? ¿Tomaron como que hay algún tipo de crítica de Cristina o hay algún tipo de crítica de Cristina hacia algunos funcionarios del gobierno nacional? No, a ver, primero la carta, si no nos vamos a quedar con una línea, y me parece que es un estiramiento de una carta mucho más profunda, que dice otras cosas y que realmente interpela no solo a la política o a quienes participamos del Frente de Todos, sino que interpela a los argentinos y argentinas. Entonces me parece que es como mucho más general, hace un raconto histórico. En eso también ella lo que plantea es, por eso te digo, la lectura nuestra es totalmente distinta a la que surgió. La lectura nuestra es que sí, primero hay una cosa que nosotros no ocultamos, obviamente que hay aciertos y hay errores en la gestión,
y somos nosotros mismos los que permanentemente estamos tratando de corregir esos errores. Y me parece que la vicepresidenta lo que hace referencia es a eso, es que naturalmente hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan, pero que eso no es, no es excluyente o exclusivo de este gobierno o de este momento. Sin embargo, la crítica es una crítica que se manifiesta con total crudeza y permanente crudeza hacia el gobierno, y que en realidad la lectura que hacemos nosotros es que la vicepresidenta lo que está exponiendo es que, independientemente de que haya errores o no haya errores, en realidad la crítica no es sobre el funcionamiento, la crítica es sobre la pertenencia política del gobierno, sobre lo que el gobierno representa. La crítica es hacia el peronismo. La crítica es lo que no toleran. Es obvio que va a haber aciertos y errores. Ahora, intolerancia porque haya errores, me parece que eso no es justo, y es lo que la vicepresidenta está planteando. Lo que Cristina plantea justamente es eso, es que efectivamente, independientemente de los aciertos y errores, o independientemente de los funcionarios y funcionarias que no funcionan, ¿no? La crítica no es hacia ahí, la crítica es hacia el peronismo, porque es lo que ellos representan, lo que el peronismo representa. Eso es lo que molesta, no que una u otra política pública no esté brillando como uno suponía que iba a brillar. ¿Y te gustó que apareciera la vicepresidenta ayer? Y que Sí, siempre es buena. Siempre es buena la palabra de Cristina. Es una palabra de respaldo y de apoyo al presidente. Me parece que hubo una visión sesgada, digo, de diván, te diría, de muchos que estuvieron escribiendo y haciendo elucubraciones durante todo este tiempo de que Cristina era la que manejaba todo, de que Cristina era la que daba las órdenes. Ahora tuvo que salir ella para decir que ella no es la que da las órdenes, sino que el que da las órdenes es el presidente, para que ahora digan, ahora se despega. La verdad que es más es para psicólogo, digamos, ¿no? Es para diván lo que plantean muchos analistas, la verdad, o opinólogos de la televisión. La verdad que es eso, porque no tiene sentido. Y es por una cosa o por otra. Y es siempre lo mismo con Cristina. Hay una obsesión con Cristina. Esa es la realidad. Hay una parte de los medios que está obsesionado con Cristina. Obsesionado. Si calla porque calla, si habla porque habla, si manda una carta porque manda una carta, si va a un acto porque va a un acto, si no va al acto porque no va a un acto. Es siempre lo mismo. Por eso nosotros confiamos y creemos en el trabajo que venimos haciendo, con muchas dificultades, y sobre todo confiamos y creemos en la complementariedad que tienen Alberto y Cristina para sacar el país adelante. La idea que plantea Cristina, o mejor dicho, la idea que plantea la vicepresidenta en la carta, donde le da mucha relevancia a la situación del dólar, en realidad plantea un problema estructural de la economía argentina, y es que tenemos una economía de carácter bimonetario. Ella plantea la idea de que si no se hace un pacto social, y especifica quiénes son los actores de ese pacto social, habla de sectores políticos, económicos y mediáticos y sociales, los cuatro, bueno, que va a ser muy difícil poder solucionar este problema estructural de la economía argentina. Por tanto, ¿ves viable que esto que planteó la vicepresidenta en una carta se consume, o mejor dicho, se consuma en la práctica, que el gobierno convoque a estos actores? Es parte de lo de este cambio de prioridades, ¿no? que nosotros nos propusimos ya hace un año, que es convocar al diálogo político, convocar permanentemente a mesas de discusión, y no con los que piensan igual, sino tratar de generar desde la diversidad de opiniones distintas herramientas que perfeccionen y que sean, más abarcativas de la realidad, ¿no? En ese sentido es la Mesa Argentina de Argentina contra el Hambre, en ese sentido son todas las reuniones sectoriales y empresariales que venimos llevando adelante, que naturalmente no les preguntamos de dónde vienen ni a quién votaron, sino lo que le preguntamos es a dónde quieren ir. Esas siempre son la guía y el norte que llevamos nosotros a la hora de generar políticas públicas y de poder avanzar con una agenda, reuniones con los movimientos sociales, con los movimientos de trabajadores. Es decir, toda esa agenda se viene construyendo, y parte también de la agenda de construcción de consensos desde la política
nosotros otro compromiso fue ese, no declamar el diálogo democrático, sino practicarlo. Y la verdad que lo hemos practicado. El Senado tuvo más sesiones de las que tuvo el año pasado, aún en pandemia. Y aún con estas dificultades tuvo más sesiones que el año pasado. La Cámara de Diputados, lo mismo, más sesiones que el año pasado. Funcionarios del Ejecutivo que van al Legislativo, más de 50 veces fueron ministros a participar de las comisiones del Congreso. En 3 oportunidades el presidente de la Nación se reunió y mantuvo reuniones de alto vuelo político con los jefes de bancada de la oposición, del Congreso, del Senado y de la Cámara de Diputados. ¿Sabes cuántas veces Macri se juntó, ahora que hablan de diálogo político, cuántas veces se juntó con los diputados de la oposición? Ninguna vez. Ninguna vez. ¿Sabes cuántos ministros fueron el año pasado a dar cuenta de alguna comisión de trabajo? 1. Esa es la diferencia. Nosotros no declamamos el diálogo político, nosotros lo practicamos. Bienvenido sea la oposición si ahora encuentra y la convocatoria que hace la vicepresidenta, entonces la oposición también encuentra allí una posibilidad de colaborar, porque hasta acá la oposición no ha aportado nada con respecto a la lucha contra la pandemia. ¿Ves posible que si se da un gran acuerdo para intentar resolver este problema estructural del que habla la vicepresidenta de la cuestión de la economía biomonetaria, se incluya al expresidente Mauricio Macri en ese gran acuerdo? Mira, a mí me cuesta entender y realmente por ahí no soy yo el adecuado para este análisis, pero pues me cuesta mucho entender a alguien que hizo tanto desastre en nuestro país, lo que pueda llegar a aportar, y alguien que no tiene prácticamente autocrítica de lo que ha hecho en el país puede aportar algo. Pero bueno, no soy yo el que tiene que hacer esa convocatoria. Considero realmente muy limitado el aporte que puede llegar a hacer el expresidente. No así, obviamente, quizás la fuerza política que lo contiene, por ahí la fuerza política tiene otro tipo de dirigentes y de cuadros que pueden llegar a sentarse en una mesa. Ahora también, yo no puedo dejar de pensar en un testimonio muy concreto. Cuando nosotros enviamos la reforma judicial al Congreso para que se debata, un proyecto para que se debata en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados, antes de enviar el proyecto, la oposición ya había manifestado que iba a votar en contra. Entonces es como difícil, ¿no? No lo habían ni leído el proyecto, porque yo no lo había mandado. Y ya se habían manifestado en contra. Entonces, bueno, es difícil, pero nosotros no vamos a claudicar, vamos a seguir convocando, vamos a seguir conversando y vamos a seguir tratando de generar los consensos necesarios. Con respecto a la situación económica, sí, claramente que es una situación compleja, pero bueno, estamos trabajando con nuestra planificación, con nuestros programas que tienen que ver con ir normalizando y tranquilizando la economía argentina e ir despejando todas las incertidumbres, muchas de ellas, la deuda, ¿no? Si vamos a caer o no en default, sí. Debe ser una incertidumbre muy grande y la despejamos después de la reestructuración un 99%. La otra incertidumbre estructural del país es qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, con la deuda que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Los 44.000 millones de dólares que le prestaron a Macri. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, que nosotros estemos sentados, iniciando el diálogo, poniendo de frente cuáles son desde dónde nosotros vamos a llevar adelante las conversaciones, que es en defensa de los intereses de los argentinos y no desde otro lado. Digo, eso también genera certezas. Y por último, me parece, o como tercer pata, el presupuesto 2021. Haber presentado un presupuesto, eso es una hoja de ruta bastante fácil de evaluar de cómo está pensando el gobierno terminar este año, el año que viene, los próximos años. Ahí hay mucha información. ¿Tiene idea el gobierno de que el acuerdo con el fondo se cierre antes de que termine este año? ¿Esa es la expectativa? Mirá, no, se va a cerrar en el momento donde nos podamos poner de acuerdo y se pueda entender que en la Argentina no hay espacio para ajustes. No hay espacio para ajustes. Cuando nosotros podamos
llegar a ese acuerdo, seguramente se va a rubricar. ¿Y es posible que el Fondo Monetario Internacional no reclame ajuste para reestructurar la deuda? Nosotros lo vamos a buscar eso. ¿Viste? Porque es como la fábula del escorpión y la ranita. Sí, pero decían que no podíamos reestructurar la deuda y que íbamos a caer en default y sin embargo lo hicimos, así que... Claro, pero viste que... Tenemos un changüí, tenemos un changüí. Pero tal vez esté en la naturaleza del fondo pedir ajuste. Sí, el tema es qué está dispuesto a dar la Argentina, porque si fuera por eso, los bonistas de Wall Street También. no querían resignar 37.000 millones de dólares y sin embargo lo tuvieron que resignar. ¿No? A pesar de que los que habían tomado la deuda, mirá qué curioso, los que habían tomado la deuda decían cómo teníamos que nosotros resolverlo. Los mismos que lo habían tomado decían cómo nosotros lo teníamos que resolver. Que era obviamente con una quita, nada y 5 pavadas, y con eso lo resolvíamos. ¿El equipo económico está firme? Sí, claro. Sí, claro. No hay dudas sobre el desempeño de nadie. No. El equipo económico está bien, el gabinete está bien. Tenemos que seguir trabajando, tenemos un compromiso con el presidente, un compromiso con el Frente de Todos, de aportar todo lo mejor que tengamos y de hacerlo con mucha convicción y desde la defensa de los valores del Frente de Todos, que es interpretar esa diversidad, esa unidad en la diversidad todo el tiempo. Y ese es nuestro mandato de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días, un esfuerzo para poder cumplir con esas expectativas. Que insisto, si bien tuvimos que trabajar todos estos meses en la gestión de la pandemia y esas prioridades, ese cambio de prioridades se vio un poco postergado, o bastante postergado, bueno, es hora de ir recuperando esa agenda, que lo venimos haciendo, pero hay que recuperarlo con más dinamismo, con más fuerza, de recuperar esa agenda, de poner de pie a la Argentina, de recuperar esa agenda de cambio, de cambios estructurales que tenemos que hacer. El presidente se reunió esta semana, o mejor dicho, te reformulo, el presidente se reunió en estos días con empresarios muy importantes, desde Paolo Roca hasta Alfredo Coto. Estas reuniones con empresarios marcan que el gobierno necesita en este momento del apoyo empresarial necesariamente para poder salir de esta situación. Mirá, no hay ninguna sociedad que se realice sin el sector privado o que se realice sin el Estado. No hay ninguna sociedad que se realice. Y nosotros tenemos que realizarnos en un equilibrio entre el Estado y el mercado, entre el Estado y el sector privado. Y eso tiene que ser armónico. Eso es lo que queremos reconstruir nosotros. Lo que sucedió fueron 4 años donde se le dijo al Estado que era bobo, que no servía, y que se tenía que reducir porque era la grasa militante lo que había quedado en el Estado. ¿Se acordás de esa frase? Frases maravillosas dejó el macrismo, ¿no? De estigmatización, de esa cosa discriminatoria, ¿no? Era de Pratgay, era la de... Yo creo que fue Pratgay, sí, pero no quiero... Sí, era Pratgay. Pero bueno, a ver, ese desprecio hacia lo público, tratando de pensar que esos eran señales positivas hacia el mercado o hacia el sector privado, y no son señales positivas hacia el mercado del sector privado. El sector privado necesita también la inversión pública, necesita también las reglas de juego que pone el Estado, necesita también la distribución que propone el Estado, porque el mercado por sí mismo no asigna de modo eficiente los bienes y servicios de una sociedad, no lo hace, no es justo. Entonces, en ese equilibrio es donde nosotros estamos trabajando. Y el peronismo siempre trabajó en ese equilibrio. No hay una lógica del peronismo que vaya... El peronismo siempre tuvo una lógica de desarrollo económico, tuvo una lógica industrialista, tuvo una lógica apalancada, claro, con diferentes estímulos que genera la política pública. Pero el sector privado era el creativo, el dinámico, el que generaba empleo. Eso es lo que tenemos que volver a recrear. O sea,
la crítica que se hace desde un sector del empresariado de que el gobierno o el peronismo es antiempresa, ¿cómo la lees? No, bueno, justamente me parece que es parte de un sesgo ideológico, pero que no tiene que ver ni con los balances de sus empresas, ni con un antecedente. Si ellos estuvieron durante el gobierno de Cristina, ni siquiera voy mucho más atrás, se habrán dado cuenta que el gobierno de Cristina fue un gobierno que dejó a la Argentina desendeudada, que dejó una inflación a la mitad, menos de la mitad de lo que la dejó Macri, que tenía un tipo de cambio muchísimo más estable, una Argentina creciendo, ¿no? Me parece que tienen que mirar más el balance y mirar menos las columnas de opinión de domingo. Te hago las tres últimas. ¿Hay señales contradictorias por parte del gobierno hacia la economía? Como por ejemplo, como pasó en materia cambiaria, con algunos idas y vueltas entre algunas cosas que dijo el presidente y después dijo el ministro Martín Guzmán y después apareció Miguel Pese, obviamente autorizado por el presidente, tomando otra decisión. Ahora de vuelta Martín Guzmán empoderado, digamos, para poder tomar decisiones. ¿Hay señales que te parece que pueden ser contradictorias y leídas como que el gobierno no tiene bien en claro el rumbo en materia cambiaria, por ejemplo? Mirá, no, porque el rumbo siempre se planteó en materia cambiaria se planteó desde el principio de año y venimos con la misma planificación desde el punto de vista de la política cambiaria, que es que siga la evolución, el tipo de cambio siga la evolución de la inflación, básicamente. Entonces que el tipo de cambio no se atrase, el tipo de cambio se atrasa cuando está más abajo, naturalmente, de esa línea. Y eso es algo que lo seguimos todo el año. Y te vuelvo a repetir, yo creo que los grandes fundamentos de incertidumbre se fueron despejando, se están despejando. Lo que existió es, obviamente, una gran apuesta económica para aliviar la situación de argentinos y argentinas que estaban imposibilitados de trabajar producto de la pandemia. Entonces, ante eso hubo que hacer una batería inédita de políticas públicas, de políticas sociales, de políticas en materia económica y sobre todo en materia productiva. Y ahí avanzamos muchísimo. Ahora, bueno, todo eso después hay que ir ordenándolo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Las medidas que se están viendo hoy son medidas que se tomaron hace 15 días, 20 días. En Entre Ríos se está produciendo un conflicto familiar por una herencia de la familia Echevere, pero allí también está metido Juan Grabois. Si bien no forma parte del gobierno, ¿les está trayendo un dolor de cabeza Juan Grabois en este conflicto? No. El tema es que se quiere politizar un conflicto familiar. Y ahí ya hay una sucesión en curso, una sucesión que lleva años, y que si se hubiera resuelto esa sucesión, probablemente cada uno de los hermanos haría con su tierra lo que quiere, que en definitiva de eso se trata, ¿no? Se quiere politizar una situación, un conflicto familiar, y para nosotros ese es el problema, no lo que hagan el resto de los actores sociales y me parece que ahí está la situación. Todo lo demás me parece parte de cómo se quiere disfrazar, de cómo se quieren disfrazar las situaciones, ¿no? Acá no hay un gobierno que promueva las tomas de tierra, como están diciendo. No hay tampoco un gobierno que promueva las usurpaciones, como están diciendo, sino que eso es parte del arrebato electoral que se quiere llevar a algún sector, ¿no? Y del miedo que quieren generar. Pero esa es la parte que yo no entiendo de la oposición. La estrategia de la oposición de enojar más a los que ya están enojados me parece que es una estrategia que no contribuye en nada a construir una sociedad más armónica, en paz. Ese conflicto familiar debería resolverse de forma pacífica y que cada uno de los hermanos haga lo que quiera con la porción de tierra que va a recibir por herencia. Es tan sencillo como eso. ¿Y la posición del gobierno respecto a las tomas de tierras cuál es? La posición nuestra es siempre la misma, es la que venimos sosteniendo hace tiempo.
En las tomas de tierra hay que actuar con la ley ante los vivos y hay que actuar con el Estado ante los que se presentan con situaciones concretas de déficit habitacional. Son las dos cosas, pero hay que actuar con la ley, ¿eh? La toma de tierra es un delito. Hay que actuar con la ley. Ahora, solo actuar con la ley no resuelve el problema. Estaríamos macaneándole a la gente. Eso no funciona así. Eso es parte de un discurso simplista que simplifica la situación. La toma de tierra, claro que es ilegal. Y tenemos que actuar con la ley. Y necesitamos que la justicia es la que determina cuándo hay que hacer un desalojo, cuándo no hay que hacer un desalojo, ¿eh? No es la política la que determina eso, es la justicia que tiene que actuar. Cuando la justicia actúa, el auxiliar de la justicia, que son los ministerios de seguridad o las fuerzas de seguridad, son auxiliares de la justicia en ese sentido. Bueno, actuarán conforme a lo que la justicia dice. Ahora, solo pensar en el lado punitivo de una toma de tierras es querer barrer el problema y solo trasladarlo a otro lado. Si nosotros venimos de 4 años donde en la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal no puso un ladrillo y siempre venimos por el crecimiento demográfico de la Argentina, siempre venimos de atrás con el déficit habitacional y vos tenés 4 años donde no ponen un ladrillo en la provincia de Buenos Aires, claramente que el problema se agrava. Y eso es lo que pasó. Y la resolución de eso es generando ámbitos y espacios de desarrollo para los vecinos que están necesitando resolver su situación habitacional. Para cerrar, ¿qué puntaje a un año de haber ganado las elecciones le pones al gobierno del que formas parte? Mirá, siempre hay que... yo tenía una profesora de literatura que era muy buena, y siempre hablaba de tener en cuenta los contextos, porque si no, las evaluaciones son distintas, ¿no? Y entonces me parece que teniendo en cuenta el contexto nosotros estamos muy, muy aprobados. Viste que ahora no me ponen más notas. ¿Sabías eso? Yo tengo pibes. Y ya no ponen más números, sino que lo que... No. O sea que te vino bien, no ponen números porque... No, yo creo que hay áreas del gobierno que son muy destacables y hay áreas del gobierno que... Como la jefatura de gabinete. No, la jefatura no se evalúa. No, y hay áreas del gobierno que obviamente se vieron muy impedidas de poder desarrollar todos los programas que tenían producto de la pandemia. Esto es una realidad, es una obviedad, lo ven todos. Pero bueno, es parte también de la situación que, como te diría el presidente, nos tocó en suerte y hay que resolverlo. Y el peronismo no pone excusas, el peronismo acciona, ejecuta, se equivoca, pero acierta muchas más de las que se equivoca. Por eso le das muy aprobado. Le doy muy aprobado. Santiago, muchas gracias.